Bienvenidos a Susurros. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete antes de comenzar. Esto me lo contó mi amigo hace 8 años, llorando, y yo me puse blanco escuchándolo. Mi amigo vivía con su familia en un rancho de Michoacán, casa propia, terreno grande, y junto a su casa, separada por el patio, había otra construcción vieja, la casa donde había vivido su abuelo. El abuelo había muerto hacía años, tenía más de 90 cuando se fue. La casa vieja quedó cerrada, nadie vivía ahí, nadie la usaba. Un amanecer, mi amigo se despertó antes del alba para ir a la milpa. Mientras se preparaba, escuchó un ruido en la casa vieja. Pensó que era un animal. Se asomó por la ventana de su cuarto, hacia la casa de al lado, y llamó, más por costumbre que por miedo. Nadie respondió, pero el silencio que le regresó no se sintió como un silencio cualquiera. Después escuchó otro ruido, más fuerte. Fue a revisar. Entró por la cocina, en la planta baja, todo en su lugar. Polvo de años, telarañas, muebles cubiertos con sábanas. Nada fuera de lo normal. Subió al segundo piso. Ahí algo lo detuvo un momento. Una de las sábanas que cubrían los muebles estaba en el suelo, doblada con cuidado, como si alguien la hubiera quitado a propósito. Nadie entraba a esa casa desde hacía años, ni siquiera él. Siguió subiendo. En la escalera hacia el tercer piso el aire se sintió distinto, más frío de lo que debería estar, incluso para esa hora de la madrugada. Recorrió el tercer piso, cuarto por cuarto. No había nada. Ya estaba bajando para irse cuando levantó la vista hacia la ventana del tercer piso desde afuera. Había una figura, parada en el marco de la ventana, mirándolo desde arriba, inmóvil. Tan inmóvil que, según me dijo, tardó varios segundos en convencerse de que no era una sombra, ni un reflejo, ni nada que pudiera explicarse fácilmente. Mi amigo la reconoció de inmediato. Era su abuelo, o algo con la cara de su abuelo. Me dijo que lo que más lo perturbó no fue verlo, fue la expresión. No era una expresión de alguien que saluda, no era una expresión de alguien que extraña. Era una expresión que él no supo describir con palabras. Solo dijo, como alguien que vigila. Y había algo más, algo que tardó en decirme, como si le costara admitirlo. En los minutos que estuvo ahí parado, viéndolo, nunca lo vio respirar. Días después volvió a verlo, en la misma ventana, a la misma hora. Y la mamá de mi amigo empezó a decir que también lo veía, desde el patio, desde la cocina, siempre en esa ventana, siempre mirando hacia la casa nueva. Cada vez, según contaban, un poco más cerca del cristal. Fueron con un curandero. Le contaron todo, sin dejar nada fuera. El curandero los escuchó. Estuvo un rato en silencio, más tiempo del que hubieran querido. Y dijo una sola cosa. Lo que está en esa casa no vino solo. Alguien lo dejó ahí. No dijo más, y nadie volvió a preguntarle. Eso fue hace 8 años. Mi amigo y su familia se mudaron después, pero siguen yendo al rancho de vez en cuando a trabajar la tierra. Y cada vez que vuelven, la figura sigue ahí, en la misma ventana, a la misma hora, mirando hacia la casa nueva. La última vez que fueron, me dijo mi amigo, algo había cambiado. La figura ya no tenía las manos a los costados. Las tenía apoyadas contra el cristal. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Y si alguna vez heredan una casa vieja que nadie más quiere usar, pregunten primero quién la cerró y por qué. Fin. Lo que el abuelo dejó en la casa. V3.
Esa noche estábamos sentados en el portal de la casa de mi amigo, fumando, mirando hacia el cerro. A lo lejos, entre los árboles, se veían luces. Le pregunté qué pueblo era ese. Mi amigo tardó en responder. Ese pueblo está vacío, dijo. Lleva años sin gente. Pero hay luces. No me respondió, solo miró hacia allá. Era 2013. Yo había ido a visitar a mi amigo Rodrigo, que se había mudado con su familia a un pueblo de Oaxaca por cuestiones económicas. Una casa grande, con huerto, lejos del centro. Esa noche era viernes. Nos quedamos platicando hasta tarde. Fue entonces cuando me señaló las luces del cerro y me contó lo del pueblo vacío. Y después me contó lo de su tío. El tío de Rodrigo, don Aurelio, era campesino. Trabajaba sus tierras solo, sin prisa, sin queja. Un día de verano, mientras araba, se le acercó un hombre. Un vecino del pueblo del cerro, alguien que don Aurelio conocía de vista, aunque nunca de cerca. «Esta noche es la boda de mi hijo», le dijo. «Ya invité a todos. Los estamos esperando a usted también. Por favor, no falte». Le extendió la mano. Don Aurelio se la estrechó por cortesía y sintió que esa mano estaba fría, fría como si el hombre llevara horas sin sangre en el cuerpo. Don Aurelio no quería ir, tenía trabajo, estaba cansado, pero no quiso desairar al vecino. «Termino aquí y para allá voy», dijo. El hombre asintió y se dio la vuelta. Caminó unos pasos sobre la tierra suelta del surco. Y don Aurelio no escuchó ni un solo paso. Antes de perderse entre la milpa, el hombre se detuvo y giró la cabeza. Se quedó mirando a don Aurelio un momento más de lo necesario. Después siguió su camino. Al atardecer, don Aurelio tomó su burro y subió al pueblo del cerro. El camino, que de día siempre tenía gente yendo y viniendo, esa tarde estaba completamente solo. Y el monte, que a esa hora normalmente se llenaba de chicharras, de grillos, de todo el ruido de siempre, estaba en un silencio que no debería existir. El burro empezó a detenerse cada tanto, sin razón. Clavaba las patas, echaba las orejas hacia atrás. Don Aurelio lo espoleaba con suavidad, le hablaba, y el animal volvía a caminar, aunque cada vez con más desconfianza. Desde lejos ya escuchaba música, veía luces, confeti volando entre las casas. Había gente por todas partes, un mundo de gente. Lo recibieron en la entrada con gusto, lo llevaron a una mesa grande, bien puesta. «Ya lo esperábamos», le dijeron. Don Aurelio se sentó, miró alrededor. Todo parecía normal, a primera vista. Música, risas, familias enteras celebrando. Pero mientras más lo veía, menos normal le parecía. Los niños corrían entre las mesas, jugando, y ninguno gritaba. La gente reía, con la boca bien abierta, y no salía ningún sonido de esas risas. Se escuchaba un tambor, marcando el ritmo de todo, pero don Aurelio no lograba encontrar, por más que buscaba, a nadie que lo estuviera tocando. Y cada vez que volteaba a ver a alguien, notaba que esa persona ya lo estaba mirando a él. Antes de que le sirvieran nada, una anciana se acercó a la mesa sin que nadie la anunciara. Se inclinó junto a su oído. «Pensé que usted ya no iba a venir», le dijo muy despacio. Y se retiró antes de que don Aurelio pudiera preguntarle nada. Él se quedó pensando quién sería. No la reconocía de nada, ni del pueblo del cerro, ni de ningún otro lado. Un joven se acercó con un plato grande, lo puso frente a don Aurelio. Y don Aurelio bajó la vista. No era comida lo que había en el plato. No dijo nada. No gritó. Solo levantó la vista despacio, buscó al dueño de la boda entre la gente y le dijo con calma que ya había cenado antes de venir
y que solo había pasado a saludar. Se levantó, caminó hacia la salida. Antes de llegar al borde del pueblo, la música se detuvo. De golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido con la mano. Se dio la vuelta. Todo el pueblo lo estaba mirando. Nadie hablaba, nadie se movía, solo mirando. Llegó hasta donde había amarrado el burro. El animal no quiso moverse. Ni un solo paso. Y entonces don Aurelio notó algo más. El viento, que toda la tarde había estado soplando entre los árboles, también se había detenido. Ni una hoja se movía. Forzó al animal a caminar. Subió al burro. Y cayó. Su cuñado, que había salido a buscarlo al no verlo regresar, alcanzó a escuchar la música del pueblo desde lejos, mientras subía por el camino. Aceleró el paso, siguiendo el sonido. Y justo cuando estaba a punto de llegar, cuando ya podía ver las primeras luces entre los árboles, todo se apagó al mismo tiempo. La música, las luces, todo. En medio de esa oscuridad repentina, encontró a don Aurelio cayendo del burro. Don Aurelio murió ahí mismo. El cuñado no volvió a ser el mismo desde esa noche. Rodrigo terminó de contarme esto y miró de nuevo hacia el cerro. Las luces seguían ahí. ¿Cuándo murió tu tío?, le pregunté. En 2011. ¿Y el pueblo? Lleva más de 20 años sin gente. ¿Nunca has subido otra vez?, le pregunté. Rodrigo tardó en responder. Nadie del pueblo vuelve a subir después de que oscurece. No dijo nada más. Me quedé viendo las luces del cerro un momento más. Después entré a la casa. Y no volví a asomarme al portal en toda la noche. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Y si alguna vez ven luces en un pueblo que debería estar vacío, no pregunten a dónde van. Fin. La boda del pueblo vacío. V2. Esto pasó en el invierno de 2016 y hasta hoy ninguno de los tres lo había contado. Éramos amigos desde la prepa. Ese diciembre, uno de ellos consiguió que le prestaran la cabaña de tiempo compartido de su familia en la Sierra de Puebla para pasar unos días los tres solos. Nadie nos advirtió que esa cabaña estaba sola en la montaña, sin ningún otro pueblo cerca, ni una sola luz alrededor, en kilómetros. Cuando llegamos, la casa estaba en pésimas condiciones, sucia, descuidada, como si nadie la hubiera limpiado en meses. Le hablamos a recepción para quejarnos. Solo nos ofrecieron cambiarnos las sábanas y prestarnos un recogedor. Decidimos quedarnos de todas formas. Ahora, mirando hacia atrás, creo que fue el primer error de varios que cometimos esos días. No hicimos caso a lo mal que nos recibió esa casa desde el principio. Los siguientes 3 días fueron un desastre, pero un desastre completamente normal, de los que uno mismo se busca. Uno de mis amigos tiró una botella de mezcal y dejó todo el piso pegajoso. Intentamos hacer cochinita entre los tres y terminamos con cáscaras de cebolla tiradas por toda la cocina. Alguien tumbó un vaso de agua de Jamaica contra la pared blanca de la sala y quedó una mancha rojiza enorme que ya no se pudo quitar. Como me gustan las películas de terror, en algún momento mencioné que había escuchado que las cáscaras de cebolla en algunos pueblos se usan para absorber las malas energías de una casa. Mis amigos se rieron de mí. Seguimos con nuestro desastre. Para la 4ª noche, ya teníamos tanto tiradero en los cuartos que decidimos dormir los 3 juntos en la sala, sobre colchones en el piso. Antes de acostarnos, decidimos caminar hasta el edificio de recepción, que estaba a unos minutos, para preguntar algo.
La puerta principal estaba abierta, pero no había ni una sola luz encendida adentro. Entramos de todas formas. Caminamos un poco buscando a alguien. Y de pronto, sin que nadie los tocara, unos juegos de esos que funcionan con monedas, de los que hay en las salas de espera, empezaron a prenderse solos. Empezaron a sonar su música, uno tras otro, en la oscuridad. Estábamos completamente seguros de que no había nadie más ahí adentro. Salimos corriendo, gritando groserías. Yo quería regresar a ver qué había pasado. Mis amigos no me dejaron ni proponerlo en serio. Ahora pienso que aquello no fue solo un susto suelto. Fue la primera vez que algo, de una forma clara, nos dijo que no debíamos estar ahí. De regreso a la cabaña empezamos a escuchar sonidos raros entre los árboles. Nos dijimos que era solo nuestra cabeza, que estábamos nerviosos por lo de los juegos. Aún así apuramos el paso sin decirlo en voz alta. Llegando a la cabaña jugamos cartas un rato para distraernos. Funcionó. Para cuando nos dio sueño ya casi ni pensábamos en lo de recepción. Como siempre terminamos acostándonos tarde, cerca de las 4:30 de la mañana. Uno de mis amigos ya se había quedado dormido. El otro veía algo en su teléfono. Le di las buenas noches y me acosté. En cuanto cerré los ojos, escuché una voz saliendo de la pared que tenía justo enfrente. Una voz baja, murmurando algo que no lograba entender, como alguien rezando muy rápido o hablando en un idioma que no reconocía. Pensé que ahora sí nos había tocado algo en serio. Levanté la cabeza y volteé hacia mi amigo. Él también lo había escuchado. Me miraba con los ojos muy abiertos, sin decir nada. Despertamos al tercero. Con los ojos entrecerrados, todavía medio dormido, dijo: «Es el rosario de madrugada, ya lo escuché». Nos quedamos un poco más tranquilos con eso, unos 3 o 4 segundos, hasta que caímos en cuenta de que llevábamos varios días despiertos hasta esa hora, y nunca antes habíamos escuchado nada parecido. Y que no había ninguna capilla, ninguna iglesia, nada, en kilómetros a la redonda. Salí al balcón a revisar. No se escuchaba absolutamente nada afuera. Unos perros corrían por el terreno de al lado, pero ninguno ladraba. Y eso, más que tranquilizarme, me hizo pensar todavía con más fuerza que lo que habíamos escuchado no era ningún rosario. Fue entonces cuando noté algo más. Uno de los cuartos que no habíamos usado en toda la estancia, al fondo del pasillo, tenía la luz encendida. Parpadeó 2 veces y se apagó. Nadie había entrado ahí en los 4 días que llevábamos en esa casa. Estaba a punto de entrar de nuevo cuando algo en la esquina del balcón me llamó la atención. 3 recogedores alineados contra la pared. Los 3 estábamos seguros de que ahí no había ninguno. Habíamos revisado toda la casa el primer día. Llamé a mis amigos, tratando de no sonar tan asustado como estaba. Vinieron a ver. Y ahí, mirando esos 3 recogedores en silencio, entendimos algo que ninguno dijo en voz alta, pero que los 3 pensamos al mismo tiempo. No era que la casa necesitara limpieza. Era que la casa quería que nos fuéramos y nos estaba diciendo exactamente cómo hacerlo. Los juegos que se prendieron solos, el bosque en silencio, la voz en la pared, los perros que no ladraban. Cada cosa esa noche había sido la misma advertencia, dicha de una forma distinta. Yo, que siempre había sido el más tranquilo de los 3, sentí las piernas temblarme por primera vez en mi vida. Limpiamos lo que pudimos, aunque la casa seguía hecha un desastre. Con las primeras luces del amanecer, juntamos nuestras cosas y salimos de ahí a toda prisa. Antes de irnos, le pregunté a la señora de recepción por los recogedores,
Pensé que tal vez los habían dejado ahí mientras no estábamos. Me dijo que a esa cabaña nunca se le dejaban recogedores extra y que, aunque se dejaran, no tendría ningún sentido dejar 3 en la misma casa. No insistimos. Dejamos las llaves sobre el mostrador. Antes de salir volteé a verla una última vez. Ella no nos estaba mirando a nosotros. Tenía la vista fija hacia la cabaña, allá arriba, en el camino de tierra, y no la apartó ni un segundo mientras cerrábamos la puerta. Después de ese día, nadie nos volvió a llamar, ni por el estado en el que dejamos la casa, ni por el depósito. Eso también se nos hizo extraño. A veces pienso que tal vez, en cuanto salimos, todo en esa casa volvió a la normalidad por sí solo. Ese mismo día, los 3 prometimos no contarle esto a nadie. Hoy estoy rompiendo esa promesa. Quizás todo esto tenga una explicación lógica. Pero ni ese día, ni en los 8 años que han pasado desde entonces, ninguno de los 3 la ha encontrado. Lo que voy a contarles pasó en 2 lugares al mismo tiempo. Yo estaba en Oaxaca, mi papá estaba en Veracruz, y los 2 vivimos algo esa misma noche que no pudimos explicarnos hasta que hablamos. El problema es que cuando hablamos, la explicación fue peor que el misterio. Mis papás se habían ido a Veracruz por trabajo. Mi papá era policía rural y le había salido comisión. Mi mamá fue con él. Yo me quedé en Oaxaca estudiando, en el rancho de la familia con mis primos. El rancho estaba lejos del pueblo, y a unos 10 pasos del corral donde teníamos el ganado, había un panteón familiar, con nuestros propios muertos adentro. Esa semana alguien nos avisó que había habido robos en la zona, así que decidimos turnarnos para hacer guardia afuera hasta que amaneciera. Los primeros en quedarse dormidos fueron mis primos. Yo fui el último en aguantar afuera. Los animales estaban inquietos, cadenas moviéndose, los perros aullando hacia el monte, el ganado golpeando las paredes del corral. A eso de las 5 de la mañana, los animales se calmaron de golpe. Ese silencio fue peor que el ruido. Salí a revisar el corral. Todo estaba en orden. Cerré el candado y me volteé. Y en el camino que lleva al panteón había alguien. De espaldas, caminando despacio hacia las tumbas, con la ropa de mi papá, con la manera de caminar de mi papá. En ese momento los perros dejaron de aullar, de golpe, todos al mismo tiempo, y el viento que había estado moviendo los árboles durante toda la noche se cortó. La figura llegó a la reja del panteón, la empujó, entró. No escuché sus pasos en el suelo, nada, solo silencio. Esperé varios minutos, la figura no salió. Mi papá estaba en Veracruz, llevaba días sin venir. Entré corriendo a la casa y desperté a mis primos. Al amanecer fuimos al panteón. Había llovido esa semana. El suelo estaba húmedo, con barro en la entrada. Buscamos huellas. No había ninguna, ni en la entrada, ni adentro, ni en el camino de tierra que lleva a la reja, como si nadie hubiera caminado por ahí en días. Al amanecer llamé a mi mamá. Le conté lo que había visto. Hubo silencio al otro lado de la línea, un silencio largo. Espérame, ahorita te llamo. Me llamó 1 hora después y me contó lo que había pasado en Veracruz esa misma noche. Mi papá y su compañero habían recibido un reporte. Gritos en una casa en las afueras. Fueron, tocaron, nadie abrió. Mi papá vio algo por el vidrio, una figura en el suelo. Forzaron la puerta. Entraron. Lo primero que notaron fue el silencio. No el silencio normal de una casa vacía, sino un silencio más denso, como si el aire adentro fuera diferente al de afuera.
El viento afuera se había cortado en algún momento. Ninguno de los dos se dio cuenta de cuándo. El reloj de la pared estaba detenido. Ni un mosco, ni un crujido. En el centro de la sala, un hombre, de mediana edad, con un cuchillo clavado en el pecho. El compañero de mi papá dijo: «Vámonos de aquí». Mi papá no se movió. Tardó varios segundos en responder, como si estuviera escuchando algo que su compañero no escuchaba. Fue ahí donde mi papá empezó a sentirse mal, un mareo, un frío que no era del clima. Su compañero lo jaló hacia afuera. Cuando mi papá llegó a donde estaba mi mamá, le dijo algo que la dejó helada. «¿Quién eres tú? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy?». No reconocía a mi mamá. No recordaba su trabajo. No recordaba su nombre. Mi mamá sacó una foto de cuando eran novios. Se la puso enfrente. Mi papá la miró sin ninguna expresión, como si fuera la foto de dos desconocidos. Después el compañero mencionó el nombre del panteón que está cerca del rancho. Mi papá se llevó la mano a la cabeza y dijo que le dolía. Solo eso, que le dolía. Lo que mi mamá me dijo después fue lo que me quitó el sueño durante meses. Mi papá había entrado a esa casa aproximadamente a las 5 de la mañana. La misma hora en que yo lo había visto caminar hacia el panteón en Oaxaca, a cientos de kilómetros de distancia. Le pregunté a mi papá cuando se recuperó. Le pregunté si recordaba algo de esa noche. Nada, no recuerdo nada desde que entramos a esa casa. ¿Y antes? Frunció el ceño. ¿Antes de qué? Nunca supe si lo que vi esa madrugada era mi papá. Nunca supe qué había en esa casa de Veracruz. Unos meses después volví al rancho. Me levanté antes del amanecer. Caminé hasta el panteón. Me quedé parado en el mismo lugar donde había estado esa noche. Eran las 5 de la mañana. Y en el camino que lleva a la reja, había una figura. De espaldas, inmóvil, como esperando. Esperé a que se diera la vuelta. Nunca lo hizo. Está vivo. Y así termina esta historia. O al menos, así es como la recuerdan. Si llegaron hasta aquí, gracias por quedarse. Si esta historia les llegó de alguna forma, ya saben qué hacer. Suscríbanse a Susurros. Denle like al video. Eso nos ayuda más de lo que creen. Y si ustedes también guardan algo en silencio, una historia que vivieron, que les contaron, que no saben cómo explicar, escríbanos. La contamos nosotros. Nos vemos en el siguiente susurro.